Chicos, hola, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Chicos, hola. Sí, profe. Perfecto, gracias. Bueno, hoy vamos a comenzar a ver si, vamos a ver cuántos se unieron, a ver si los puedo llegar a ver. Son poquitos. A ver, esperamos que se unan un poquito más y ya comenzamos con la clase de hoy, que es la segunda parte del tubo digestivo, ¿sí? Vamos a esperar 2 minutitos nada más, no se preocupen, y ya comenzamos. Mientras tanto, vamos a ir abriendo el Histology Site, por las dudas nos haga falta. También talento. ¿Mm? Bueno, pueden ver todos el PowerPoint. Vamos a comenzar nomás, ¿sí? Vamos despacio. Ahí se agregaron un poquito más. Comenzamos nomás. ¿Están todos viendo el PowerPoint? A ver si están atentos. Presten atención que les voy a hacer preguntas, ¿sí? Alguno que ponga aunque sea en el chat, chicos. Sí, profe. Bueno, ahí está. Gracias. Bueno, ahora lo que nos toca ver, vamos a empezar a ver todo lo que es intestino delgado y intestino grueso. Bueno, con respecto al intestino delgado, sabemos que el intestino delgado es bastante largo, mide aproximadamente 6 metros y se divide en tres partes, ¿sí? O tres porciones, que son, una es el duodeno, después que se continúa con el yeyuno y por último, la parte más distal del intestino delgado es el ilion. El duodeno tiene forma de C y mide aproximadamente unos 25 centímetros. Y después los siguientes que completan hasta los 6 metros está entre el yeyuno y el ilion. El duodeno vamos a ver que abraza la cabeza del páncreas y va a recibir la desembocadura de las vías biliares, ¿sí? A nivel de la segunda porción del duodeno. Bueno, el intestino delgado es el principal lugar donde se produce la absorción de alimentos y se da gracias a ciertas características especiales que tiene el intestino delgado. Una de ellas, que lo podemos ver acá a simple vista, si nosotros agarramos un intestino, lo abrimos, vamos a ver que macroscópicamente podemos ver estos pliegues que son circulares y se llaman válvulas conniventes. Entonces forman estos pliegues que vemos, que tiene esa disposición así transversal. ¿Qué otras características tienen para poder realizar ese proceso de absorción? Porque en realidad todas estas características que tiene el intestino delgado es con ese fin de aumentar la superficie de absorción. Entonces vamos a ver que también, aparte de estos pliegues que tiene, a nivel de la mucosa, vamos a ver que presenta las famosas vellosidades intestinales, que son esas prolongaciones en forma de dedos que tiene la superficie de la mucosa, ¿m? Las vellosidades. Y a su vez, si vemos más a nivel, subimos el aumento y vemos la superficie apical de las células que revisten a las vellosidades, vamos a ver que en la superficie encontramos microvellosidades. Entonces, para aumentar la superficie de absorción, estas células, ya a partir de las células vamos a ver que tienen microvellosidades, que tienen, la mucosa tiene estos repliegues que se llaman vellosidades, que son estas prolongaciones digitiformes. Son las vellosidades y a nivel macroscópico también podemos ver que están formando estos pliegues. Entonces, todo eso con el fin de aumentar la superficie de absorción más allá de todos los metros de intestino que también tenemos. Bien, entonces, siempre vamos a seguir en orden. Nosotros hoy estuvimos viendo con algunos alumnos
todavía nos faltan las comisiones del día de mañana, las 2 y 3 y la 4 para esta semana, pero me estamos viendo de que para describir todos los órganos del tubo digestivo tienen la misma organización, ¿sí? Se disponen en cuatro capas: la mucosa, la submucosa, la capa muscular externa se llama, porque a nivel de la mucosa también encontramos una capa muscular, pero se llama muscular de la mucosa, con la capa muscular externa. Y por último, en este caso, todo el intestino tiene serosa, ¿sí? Esas son las cuatro capas. Entonces, vamos a ir comentando los componentes que tiene cada capa. A nivel del intestino, entonces, después vamos a ver los distintos segmentos del intestino que tienen sus diferencias, ¿sí? Y las podemos reconocer en la histología también. Pero en general, ¿qué es lo que tienen? Cuando hablamos de la mucosa, es esta parte que está en contacto con la luz. La mucosa ya podemos reconocer esto que me permite saber que se trata de intestino delgado, porque en el intestino grueso no hay vellosidades, ¿sí? Vamos a ver estas prolongaciones en forma de dedo, que se llaman prolongaciones digitiformes, que son las famosas vellosidades. Estas vellosidades están revestidas, como ven acá, por un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, que se ven también una que otra célula caliciforme. Y en el centro está formado por tejido conectivo, ¿sí? Estas prolongaciones. A su vez, en la mucosa también tenemos que este epitelio se invagina y forma las glándulas. Ustedes, si las recuerdan, la hemos visto en la primera era. Este tipo de glándulas se llama glándulas tubulares simples, ¿sí? Pero ahora van a cambiar, les vamos a darle el nombre que tienen acá en este nivel, que se llaman criptas de Lieberkühn. Así se llama, a ver si los vemos acá cómo están escritas. Criptas de Lieberkühn, que son glándulas tubulares simples, ¿sí? ¿Qué otro componente? Acá vamos a ver que está ese tejido conectivo laxo, que también estudiamos, que están debajo de los epitelios, y esto a partir de ahora lo vamos a llamar corion o lámina propia. ¿Y hasta dónde llega la mucosa? Hasta esta delgada capa de músculo liso que se llama muscular de la mucosa, ¿sí? Otra cosa que nos falta agregar es que a nivel del fondo de estas criptas de Lieberkühn, que son, repito, las glándulas tubulares simples, vamos a encontrar otro tipo de células más que forman parte de este epitelio, que son las células de Paneth, que tienen una función bacteriostática. Es como de alguna forma regular la flora intestinal. Esa es la función que cumple, ¿sí? Entonces, si quieren hacer captura de esta imagen, son todos los componentes que tienen que describir en la mucosa del intestino delgado. Ya vamos a ver las diferencias de acuerdo a la zona, pero esto es lo principal, ¿sí? No olvidarse de las vellosidades, de que forman criptas, de que están revestidos por un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, y en el fondo de estas criptas encontramos además estas células que se llaman células de Paneth. Y este tejido conectivo laxo se llama corion o lámina propia, y que después los vamos a describir. Esto nos faltó de ver tejido linfático, que es donde está el tejido linfático difuso, ¿sí? Y bueno, hasta dónde llega la mucosa y la separa de la submucosa esta delgada capa de músculo liso que se llama muscular de la mucosa, ¿sí? Bueno, continuamos. Bueno. Dentro del epitelio, bueno, ya les mencioné que es un epitelio cilíndrico simple, pero todas esas células tienen un nombre. A partir de ahora las vamos a llamar enterocitos. Y entre los enterocitos encontramos a las células caliciformes que ya conocemos, que también estaban presentes, si se acuerdan, en el epitelio respiratorio. En las células de Paneth las encontramos en el fondo de las criptas, que tienen en el citoplasma como gránulos acidófilos. Entonces eso me permite reconocerlas. Después también podemos encontrar las células enteroendocrinas y células M, ¿sí? Em, que no son fáciles de reconocer, ¿sí? Entonces la mayoría que vemos son los enterocitos, podemos ver las células califormes, las células de Paneth, y las otras son un poco, como están entremezcladas, no fáciles de reconocer. Pero son, siempre tengan en cuenta estas cinco células, ¿sí? Bien. Bueno, con respecto a los enterocitos, son las que presentan en su superficie apical a las microvellosidades. Por favor, muchas veces confunden las vellosidades con las microvellosidades, ¿sí?
Las microvellosidades las encontramos en la superficie apical de las células. Y esto también, como les dije, sirven para aumentar esa superficie de absorción. Bueno, ¿cómo es la estructura ya molecular de las microvellosidades? No nos detenemos acá. Y con respecto a las células de Paneth, las encontramos, como les dije, en la parte, en la base de estas glándulas tubulares, o también llamadas a partir de ahora criptas de Lieberkühn. ¿Qué otras células encontramos? Las enteroendocrinas, que producen la colecitoquinina, secretina, el polipéptido inhibidor gástrico y la motilina, ¿sí? Y las células M también van a tener como funciones de defensa, ¿sí? Bien, acá vemos una imagen donde se ven las vellosidades revestidas por este epitelio cilíndrico simple, que son enterocitos con las microvellosidades, y intercaladas vamos a encontrar las células caliciformes, ¿sí? Entonces, toda esta es una vellosidad y en la superficie vemos las microvellosidades, ¿sí? Que se les llamaba también eh, chapa estriada por el aspecto que tiene, ¿sí? Em, Después, eh, con respecto a la submucosa. En la submucosa podemos sacar el dato para saber de en qué parte del intestino delgado estamos viendo. Si se trata de duodeno, si se trata de yeyuno o si se trata de ilion, ¿sí? ¿Qué parte del intestino delgado? Porque acá hay diferencias. ¿Dónde está la submucosa? Si en la mucosa describimos las vellosidades y las glándulas y llegaba hasta la muscular de la mucosa, debajo de la muscular de la mucosa, en esta zona, es la submucosa. Bueno, les cuento que a nivel del duodeno vamos a encontrar gran cantidad de glándulas. Se llaman glándulas de Brunner, son glándulas tubulares ramificadas y tienen una secreción de moco para poder neutralizar. Recuerden que esta es la primera parte del intestino que recibe el contenido del estómago. Entonces, para neutralizar la acidez del estómago está la secreción de estas glándulas. Repito, se llaman glándulas de Brunner, donde están en la submucosa del duodeno. Entonces, si yo las veo, si veo glándulas a nivel de la submucosa, o sea, debajo de la muscular de la mucosa, ya sabemos que se trata del duodeno, ¿sí? Es en el único lugar donde vemos glándulas. Con respecto al yeyuno, bueno, no les puse ninguna imagen porque en el yeyuno no se ve nada en particular, únicamente vemos tejido conectivo. Y a nivel del ilion, también hay otra característica que me permite reconocerlo, que es la presencia de estos folículos linfoides, ¿sí? ¿Qué son los folículos linfoides? Son cúmulos de linfocitos, ¿sí? Los encontramos así. Gran cantidad de folículos linfoides. Hay tres órganos que tienen gran cantidad de folículos linfoides, ¿sí? Una son las amígdalas, otras son a nivel del apéndice secal, que ya lo vamos a ver, y acá hay gran cantidad de folículos linfoides, y acá en el ilion se las llama placas de Peyer. A la macroscopía yo puedo ver así como unos puntitos. Ya la próxima les voy a agregar imágenes de esos puntitos. Bueno, y por último, ¿cómo se llaman las capas las que le continúan? Es la muscular externa, que hace referencia para diferenciarse de la muscular de la mucosa, ¿sí? Bueno, la muscular externa se dispone en dos capas, una circular interna y otra longitudinal externa. Y en el medio, el plexo de Auerbach. ¿Se acuerdan que, bueno, los que vimos hoy en la clase, estuvimos hablando y la clase pasada también del CIPALE, que era para que no se olviden, ¿sí? CIPALE, que significa circular interna, plexo de Auerbach, longitudinal externa. Y por último, la serosa. ¿Cómo está formada la serosa? Por tejido conectivo y está revestido por células mesoteliales, ¿sí? Un epitelio plano simple, que es el mesotelio. Eso es todo. Bueno, y ahora vamos a ver algunas imágenes. En este caso, vamos a ver este segmento del intestino. Ya me doy cuenta, lo primero que tienen que analizar cuando ven un corte así es de qué se trata. ¿Es intestino delgado o intestino grueso? Y me doy cuenta ya, cuando reconozco estas vellosidades, que estamos
ante intestino delgado. Bueno, una vez que ya saben que es intestino delgado, van a tratar de, de ver qué hay a nivel de la submucosa para saber qué parte del intestino es, si se trata de duodeno, si se trata de yeyuno o si se trata de ileum, ¿sí? Entonces, bueno, acá vemos, esta es la mucosa, llegamos hasta acá, hasta la muscular de la mucosa y después está la submucosa. Vamos a ver que acá a nivel de la submucosa no hay ninguna particularidad, así que esta vendría a tratarse del yeyuno, ¿sí? Se ven las vellosidades, a ver si nos acercamos, ese epitelio con los enterocitos, células caliciformes, corionolámina propia, las criptas de Lieberkühn con las células de Paneth en el fondo, y acá se ve la muscular de la mucosa, ¿sí? Y ese tejido, esas células que está llena de linfocitos, se trata del tejido linfático difuso. Bueno, y después está la muscular externa, como se ve, circular interna, longitudinal externa, y entre ellas el plexo mioentérico de Auerbach. Bueno, con respecto al duodeno, acá también unas imágenes donde puedo reconocer las vellosidades y debajo, que acá estaría la muscular, a ver, la muscular de la mucosa, acá muscular de la mucosa, y entonces toda esta zona sería la submucosa. Y vamos a ver que está llena de glándulas, y estas glándulas se llaman, se llaman glándulas de Brunner, ¿sí? Las criptas, quería decirles que las criptas están arriba del músculo, de la muscular de la mucosa, ¿sí? Acá están las criptas del Lieberkühn y acá abajo están las glándulas de Brunner. Después, bueno, las siguientes capas, muscular, la capa muscular externa que es circular interna, plexo, longitudinal externa y la cerosis, ¿sí? Todo lo mismo. Acá se ve mayor aumento, la muscular de la mucosa, para arriba vemos las criptas de Lieberkühn y hacia abajo las glándulas de Brunner y la muscular, ¿sí? Este es otro preparado, pero estamos viendo lo mismo. Acá en la superficie, las vellosidades con las criptas, muscular de la mucosa y las glándulas de Brunner, la capa muscular, ¿sí? Acá mayor aumento muscular de la mucosa que separa las criptas del Lieberkühn junto con las vellosidades, ¿no? Que acá tiene mucho moco, ¿sí? Y acá abajo vemos las glándulas de Brunner del duodeno. Bueno, acá pasamos estas. Bueno, con respecto al yeyuno, ya lo mostré recién, pero bueno, se ven estas vellosidades, bueno, no hay nada en particular en la, en la submucosa, ¿sí? Y el ilion, que en este caso vamos a ver que esta es una imagen del histology, no es tan marcada la cantidad de folículos, pero nosotros a la macroscopía los podemos reconocer, todos esos folículos que se llaman placas de Peyer. Anoten eso, placas de Peyer, se les llama a esos folículos, que hay gran cantidad de folículos a nivel del ilion. Acá se ven, de forma folículos acá en la mucosa también. Hay mucho tejido linfático. Acá son más evidentes, ¿sí? Los folículos linfoides a nivel de la submucosa. Y acá comparando los tres, cómo se ve el duodeno, cómo se ve el yeyuno y cómo se ve el ilion. Entonces, en el duodeno, las características que me ayuda a distinguir es la presencia de las glándulas de Brunner y en el ilion, la gran cantidad de folículos linfoides. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, ya saben que por ahí no se animan a preguntar acá, después si tienen alguna duda, lo vemos en el práctico. ¿Sí? Ya lo vamos a ir repasando. Bueno, continuamos con el intestino grueso. El intestino grueso, vamos a ver que está formado por vamos a ver el ciego, del cual se desprende de acá el apéndice secal, todo el colon, el recto y el conducto anal, que lo vamos a ver hacia el final. ¿Sí? Vamos a ver que unas características que distinguen al intestino macroscópicamente es la presencia de estas tenias. Es como si está más gruesa en ese sector la capa longitudinal externa, ¿sí? Que lo vamos a ver a nivel del colon y del recto. Y esta que se llama náustress es como que son nuestros repliegues o abollonaduras que vemos, ¿sí? Y otra característica también son la presencia de estos apéndices epiploicos, que son
Esta es como mayor cantidad de tejido adiposo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver las características principales que tiene el intestino grueso. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cuáles son las diferencias. Porque acá lo que hace el intestino grueso es absorber mayor cantidad de agua y se va solidificando el contenido que tiene y va formando la materia fecal, ¿sí? Entonces vamos a ver, también la misma capa, si quieren también tomen una foto de esta imagen, que es, van a ver que están la mucosa, la submucosa, la capa muscular externa y la serosa, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que le falta y lo que no tiene, ¿sí? Bueno, para terminar la descripción, también si le quieren sacar una foto. Mm. Y ahora paso a describirlas directamente con la imagen, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver, este es un corte histológico que está en del colon, que está en el histology, pero me gusta, sinceramente, me gusta mucho más, así que si los quieren usar, mejor este. Bueno, entonces, vamos a describir las capas. Entonces, esta, de nuevo, la mucosa que llega hasta la muscular de la mucosa, esta es la submucosa, capa muscular externa y por último la serosa. Y si la vemos a mayor aumento, van a notar, lo primero que van a notar a ver qué es, qué le falta, a diferencia del intestino delgado, qué es lo que no se ve. A ver quién se anima. Las Las microvellosidades. microvellosidades. No, algo más evidente. ¿Qué son? ¿O se confundieron? ¿Cómo las llaman? Esas proyecciones digitiformes. No son microvellosidades. ¿Qué son? Vellosidades. Ahí está, Vellosidades. vellosidades. Eso es lo que no tienen, vellosidades. La primera distinción entre el intestino delgado y el grueso es eso, que no tiene vellosidades. Y las criptas del Lieberkühn, que son las glándulas tubulares simples, se hacen más alargadas. ¿Qué otra característica? Tiene mayor cantidad, si ustedes notan, mayor cantidad de células caliciformes, muchas células caliciformes, y desaparecen las células de Panel, ¿sí? Esas son las principales características. Repito, no hay vellosidades, hay mayor cantidad de células caliciformes, las criptas son más alargadas y desaparecen las células de Panel, ¿sí? Anoten eso. Entonces, si yo lo tengo que describir, puedo decir que tiene un epitelio, también están los enterocitos, epitelio cilíndrico simple, que se invagina y forma las criptas del Lieberkühn, a nivel de acá del corion o lámina propia, que hay tejido linfático difuso. Eso todavía no lo vimos. Lo tendríamos que haber visto, pero bueno, como se modificó el programa, todavía no lo vimos. Lo vamos a ver más adelante. Son todos esos linfocitos que están dispersos, tejido linfático. Y bueno, y hasta donde llegamos, hasta la muscular de la mucosa. Y de ahí para abajo sigue la submucosa. En la submucosa hay tejido conectivo, vamos a ver que hay vasos, eso es todo. Acá mayor aumento, como se ven, enterocitos con la gran cantidad de células caliciformes. ¿Por qué hay tantas células caliciformes? Miren la cantidad de células caliciformes. Para lubricar la superficie para que pueda transportarse todo lo que es el contenido del intestino grueso, en donde el contenido justamente lo forman las heces, que son más sólidas. Entonces, por eso, gran cantidad de células caliciformes. Y esto que vemos acá es el corion o lámina propia. Estas son las criptas del Lieberkühn. Bueno, ahora, el apéndice secal, el famoso apéndice secal, como le dije recién, es uno de los órganos donde tiene gran cantidad de folículos, al igual que el ilion y que las amígdalas, ¿sí? Entonces, vemos acá la gran cantidad de folículos a nivel de la submucosa. Si la vemos a mayor aumento, vamos a ver que la estructura es igual que vimos del colon, ¿sí? Tiene la mucosa, ¿sí? Revestida, a ver si me acerco, revestida por ese epitelio cilíndrico simple, con estas glándulas tubulares, el corion o lámina propia, y vamos a ver que a nivel de la submucosa está lleno de estos folículos linfoides. ¿Qué son los folículos linfoides? Son cúmulos de linfocitos, ¿sí? Que tienen una zona o centro germinal, se llama, que es más clara. Y la zona periférica suelen de ser folículos secundarios. Y la zona como periférica que los rodea más oscura. Bien, eso es todo. Las capas son las mismas, entonces mucosa, submucosa, capa muscular y serosa, ¿sí? Lo mismo, nada más que
Lo que le vamos a agregar es que tiene gran cantidad, repito, es la característica que los distingue, la cantidad de folículos linfoides que hay. ¿Cómo? A ver, pregunta, a ver si están atentos. ¿Quién me puede contestar? ¿Cuál es la diferencia entre el ilion y el apéndice secal? Si los dos tienen muchos folículos linfoides, a ver quién me puede contestar. A ver si alguno se dio cuenta, está atento. ¿Alguno se dio cuenta o no? ¿Se los digo yo? Por las placas, Mm, no, porque los dos tienen muchos folículos. ¿Cómo me doy cuenta al verlo a los dos? Uno al lado del otro, justo no les puse imagen. Pero el ilion y el apéndice secal, hay una diferencia muy obvia. ¿Qué es? A ver, les tiro una ayudita. Uno es de intestino delgado y el otro grueso. Entonces, ¿qué es lo primero que me doy cuenta? Las vellosidades. Exacto. Este no tiene vellosidades, ¿sí? Ese es el apéndice secal. Tiene muchos folículos, no tiene vellosidades. En cambio, el ilion tiene muchos folículos, pero tiene vellosidades, ¿sí? Bueno, esa era. No, no se dieron cuenta. Bueno, después con respecto, ya estoy al final, me voy a hacer hincapié más en el conducto anal, que vamos a ver una zona de transición en donde están la mucosa, es como el colon, y después hay una zona de transición donde el epitelio pasa de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio cilíndrico o cúbico estratificado. Van a ver que hay varias capas y después se continúa, esta es la zona de transición, y después se continúa con un epitelio parecido al de la piel, epitelio plano estratificado. ¿Sí? Esta es la zona justo acá, si quieren hacer una captura de acá, la zona del conducto anal, ¿sí? Que ya pasa, es una zona de transición desde lo que es el epitelio intestinal del colon al epitelio de la piel. Bueno, y ya, si es el epitelio de la piel, ya vamos a ver que hay glándulas parecidas a ahí sí hay glándulas, ya aparecen glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, ¿sí? Bueno, y después, como para ir cerrando, miren, comparamos cómo se ve el intestino delgado con las vellosidades, criptas cortitas, con el intestino grueso que tiene las criptas largas y no hay vellosidades. Acá como se ve en la microscopía las vellosidades y acá no hay vellosidades y hay mayor cantidad de células caliciformes, ¿sí? Bueno, y acá lo que vimos hasta ahora que esto, lo que vemos acá, a ver quién se da cuenta, ¿qué es esta imagen que está justo en la parte superior izquierda? ¿De qué se trata esta imagen? ¿Qué es? Lo que vimos en la clase pasada. ¿Mm? ¿Alguno, chicos? Lengua. lengua, Muy bien, es la lengua, se ven las papilas y el músculo. Muy bien, la lengua. Y acá, el único lugar donde veo ese epitelio, plano estratificado, en todo el tubo digestivo. El esófago, esófago, bien. Y acá apenas, no sé si llegan a ver la mezcla del músculo liso con el estriado. Y acá, que hay unas glándulas y son de distintos tipos de células, está conformado. ¿Cómo se llaman este preparado? ¿Qué órgano es? ¿Mm? Él les cuesta un poquito más. Este es el estómago, ¿sí? Bueno, ya igual lo vamos a repasar en clase estos días. Y bueno, lo que vimos hoy, que se le suma el intestino delgado y el intestino grueso. Sí, esto sería todo lo que tienen que saber y me falta el apéndice fecal, tendré que haber agregado, ¿sí? Pero son todos los preparados que tienen que saber de este tema. ¿M? Y bueno, y acá como un mix, pero bueno, esto lo vamos a usar más para el práctico, para practicar. Pero si quieren, a ver acá. Oh, ya le salió. Justo se me corrió. Pero en esas algunos no lo vieron. ¿Qué órgano es este? A ver, hagamos un ping pong. ¿Qué les parece? Tiene vellosidades y tiene muchos folículos. ¿Qué órgano es? ¿O qué parte? Intestino delgado. ¿Mm? Intestino delgado. Bueno, muy bien. ¿En qué parte les parece? Tiene muchos folículos. El hilo. ilion, El ilion, muy bien, que tiene y se llaman placas de Peyer. Bien, chicos. Vamos al siguiente. ¿Y esto qué es? intestino grueso, Muy bien, el colon. No tiene vellosidades, tiene las criptas más largas y tiene muchas células calciformes.
Acá, ¿qué les parece? Por empezar, intestino delgado o grueso. Delgado. Muy bien. Y si no tienen ni folículos ni tienen glándulas de Brunner, ¿qué parte sería? Yeyuno. Muy Yeyuno. bien, bien, exacto. Bien. Bueno, ¿y acá qué les parece? La única parte del tubo digestivo que tiene ese epitelio. Esófago. Muy bien, el esófago. Bien, el esófago están las glándulas esofágicas, que son acinos, tejido adiposo, mucosa, submucosa, ¿sí? Bueno, el esófago. Acá son distintas fotos que no son del histology, o sea, para que se den cuenta igual, hagan el diagnóstico. ¿Qué es esto? A ver quién se anima, vamos, chicos. No hay, no hay vellosidades, entonces, ¿qué Intestino es? grueso. Sí, intestino grueso, el colon. Muy bien. Acá a ver quién se da cuenta. Veo, acá veo. Es que no los confunda que hay mucho moco, pero se ven las vellosidades, acá hay criptas, muscular de la mucosa. ¿Qué parte les parece? A ver. El duodeno. Bien, estas son las glándulas de Brunner, están debajo de la muscular de la mucosa. Bien. Bueno, ¿y acá? Lengua. Bien, la lengua. Perfecto, ¿se ven? ¿Y qué tipos de papilas son? A ver si alguno se da cuenta. ¿Mm? Las que son más abundantes y no tienen corpúsculos gustativos, ¿cómo se llaman? Filiformes. Bien, exacto, piliformes, muy bien. Y acá, este es el que les cuesta un poquito. Estómago. Estómago. Sí, exacto, muy bien, el estómago. Sí. Bueno, a ver, esta es la superficie revestida por este epitelio, así como unas criptas, mucosas del cuello se llaman. Acá están las células parietales y acá están las células principales. A ver si les pongo a mayor aumento. Acá se ven las células mucosas del cuello, se llaman. Acá las parietales, forma de huevo frito, bien acidófilas, que son las que producen el ácido clorhídrico. Y acá están las principales. Parietales acá arriba y principales abajo. El estómago, muy bien. Y acá este es como más difícil, a ver quién se da cuenta. Acá les voy describiendo, acá reconozco las vellosidades, acá es la muscular de la mucosa, acá arriba veo las criptas, ¿qué más? Y acá veo otra cosa, ¿qué sería? Con todos esos componentes. Intestino delgado. Sí, ¿y qué parte? Lirión. Fíjense que acá están las criptas y acá hay otro tipo de glándulas más abajo. Duodeno. Y ahí está, porque esta es como que con mayor dificultad. Muy bien. Bueno, y después ya estas ya las repetimos mucho, ya vamos terminando. Esta también ya lo vimos. Hoy les hago una mezcla de fotos para que las vean. ¿Y esta qué les parece? Este es intestino delgado, ¿sí? Bueno, algunas veces es suficiente que digan intestino delgado si pueden llegar un poquito más. Bueno, ¿qué les recomiendo yo? Ustedes me pueden decir, ay, profe, otro cuadrito más, pero es súper útil para que vean, por ejemplo, ¿qué pondrían acá? A nivel de la mucosa. El esófago tiene un epitelio plano estratificado, ¿sí? A diferencia del estómago que vamos a ver las glándulas gástricas o fúndicas con todos los tipos de células. A diferencia de lo que vemos en el intestino delgado, que hay vellosidades. Acá no hay vellosidades, hay criptas. Todas esas diferencias. Y en la submucosa, acá pondrían las glándulas de Brunner, en el yeyuno, que no hay nada, en particular en el hilo, en las placas de Peyer, ¿sí? Todas las diferencias. Acá están las glándulas esofágicas. La muscular externa acá, por ejemplo, que hay músculo estriado y hay músculo liso, dependiendo del tercio, ¿sí? Del esófago. En el estómago, bueno, simplemente tejido conectivo, igual que
el intestino delgado y grueso, todo parecido, y la serosa en todo lo mismo, la serosa. Pero marcar las diferencias, eso chicos, hagan este cuadrito. ¿No saben cómo los ayuda cuando están como que han estudiado toda la materia para un final? Por ejemplo, recordar esos detalles, los ayuda un montón. Háganlos al cuadrito, a este cuadrito con esas diferencias, sin imágenes, o sea, con las diferencias nomás en cada zona de las distintas partes del intestino y del tubo digestivo. Bueno, chicos, los dejo ir a descansar. Les agradezco por participar, muy bien. Eh, Así que nos vemos para la comisión 2 y 3 mañana y la 4 nos vemos el miércoles. Y el resto nos vemos el próximo lunes, la próxima semana, ¿sí? Chau, chicos, que anden muy bien. Nos vemos.